La mañana, 23 minutos. Jaime Torres Melo es el veedor de Bogotá. Y ustedes saben, y lo habíamos comunicado, se lo había contado Manolito hace varios días, existe una propuesta. De hecho, es una carta que enviaron la firma de varios concejales, liderados por Rolando González, de Cambio Radical, para que sea eliminada la veeduría. Manolito, ahí están las cosas y hubo un debate, de hecho. No, es que yo creo que los concejales no leyeron un documento sobre transparencia que hizo el veedor y que habló de riesgos, no habló de corrupción, habló de riesgos de corrupción y habló de cosas muy concretas que lastimosamente, y tengo que decirlo porque es que en el Consejo cada vez que se habla, por ejemplo, cuando era la doctora Adriana Córdoba, entonces querían eliminar los progresistas la veeduría. Este es un asunto que muchas veces vuelve y se recalca, pero bueno, ahí vamos a servir un cafecito al veedor para saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio, Manolito y a toda la audiencia. Muy importante la oportunidad de contarle a la ciudadanía bogotana más sobre el índice de transparencia y sobre una herramienta muy importante que lanzamos ayer, que presentamos con Secretaría General, con el alcalde mayor, con el apoyo de Bloomberg, que es un tablero de control ciudadano. Yo creo que esas dos cosas fundamentales. Pero doctor Jaime, ¿por qué se molestaron los concejales con ese informe de transparencia? No, yo creo al contrario que el Consejo hizo unos llamados de atención importantes. El primero es, no es una evaluación al Consejo, con el Consejo, es una evaluación a la parte administrativa del Consejo. Pero es muy importante que esa claridad le quede a todos los bogotanos. No evalúa ni las bancadas, ni los concejales, ni las mesas directivas. Lo dice el documento que Manuel mencionaba al comienzo. Evalúa es la parte administrativa. Dos, que es otra claridad muy importante en medio de tanta información. Esto evalúa solo riesgos. No hay medición en el mundo que pueda decir la corrupción mayor, eso no se mide, es un fenómeno oculto, eso no existe. Esto es una herramienta de control social que mide son riesgos de corrupción. Y realmente otras entidades quedaron con calificaciones muy bajas, pero es importante el llamado de atención. Además, el Consejo tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, la contratación la hace a través de un fondo cuenta. Efectivamente, esos indicadores de contratación no se le aplicaron. Pero todo eso es muy difícil explicarlo en las primeras presentaciones de resultados generales. Pero yo creo que el llamado de atención a hacer claridad sobre qué fue lo que realmente se midió, vale la pena hacérselo a los bogotanos. Pero, por ejemplo, le dicen a usted, mire, muchas de sus funciones o de las funciones de la veeduría se traslapan con las funciones de la personería. Yo creo que hay temas institucionales en Bogotá, eso pasa por las localidades, pasa por algunas de las secretarías, pasa por la veeduría distrital, y que vale la pena poner sobre la mesa y hacer ajustes institucionales. Yo creo que a eso no hay que temerle, es una discusión importante para la ciudad, en términos no solo presupuestales, sino de eficiencia de la gestión. Pero hay una cosa que sí hace la veeduría distrital, que es fundamental, que hay que entenderla en términos de gestión pública, y es hacer control preventivo. Eso está demostrado en el mundo, incluso en el nivel nacional la Procuraduría tiene todo un modelo de control preventivo. Yo participé en la construcción de ese modelo, que prevenir es socialmente mucho más rentable que castigar. Es que le iba a decir eso. Ese es el gran debate. ¿Cuánto cuesta el funcionamiento de cualquiera de las asustadurías versus lo que cuesta, lo que efectivamente arrojan en contra de la corrupción? Entonces hablan, por ejemplo, aquí de 74 puestos, 236 contratos, 1.839 millones que paga el arriendo al año, y se vuelve muy costosa versus lo que entrega. Y yo quisiera saber, pues quisiéramos todos saber cuál es el ahorro, porque esto es bien interesante, el ahorro que produce. Cuesta, pero produce un ahorro. Porque, por ejemplo, en los acompañamientos contractuales es efectivo, y digamos, eso lo que pasa es que no es noticia que uno ayude a que un proceso contractual salga mejor. La noticia es la adjudicación. Y que además es muy difícil medirlo. Es claro. Digamos, es lo que tiene que pasar. Se evita que pase algo. Después es más fácil hacer noticia. Es que, doctor Jaime, acuérdese usted que quién es el que le advierte a el alcalde de entonces, Lucho Garzón, sobre lo que estaba pasando en las alcaldías locales. El veedor, o la veedora de la época, también. ¿Cierto? ¿Quién advirtió sobre lo que estaba pasando en la administración de Gustavo Petro? La veedora. El doctor Jaime hizo un informe también sobre las alcaldías locales. Lo que pasa es que tienen mala memoria ciertos concejales de Bogotá. Entonces él viene y hace un informe de transparencia, y yo no sé, ¿a usted le parece bien que quieran acabar una entidad como la suya, como la que usted diría? Yo creo que
Y en eso, en el espíritu de la carta, incluso yo creo que todos los bogotanos deberíamos estar de acuerdo. Y es, si una entidad no le genera valor agregado a la ciudad, no vale la pena gastarnos unos recursos públicos en ello. Pero hay que revisar versus lo que produce, lo que genera, lo que evita en términos preventivos. Lo que digo, cualquier peso invertido en prevención genera unos réditos sociales mucho más altos que después todos sabemos cómo funciona, perseguir, sancionar, nunca recuperar los recursos. Eso pasa mucho cuando estamos hablando de temas de corrupción. Pero herramientas concretas, yo creo que sí es muy importante llevar a la entidad, como hemos venido haciéndolo, a que genere cosas concretas. Hacer una medición de riesgos de corrupción en la ciudad convirtió a Bogotá en la primera ciudad de América Latina en tener eso. O sea, hoy somos pioneros en América Latina en medirnos, y lo dijo quienes fueron, digamos, representantes de las entidades que fueron medidas. Esto es un reto para cada uno de ellos, la próxima vez sacar más calificación. Eso genera una administración pública más dinámica. Porque la veeduría no evitó, por ejemplo, el carrusel de la contratación. No estaba usted. Eso fue, la veeduría existe desde el 93. Por eso le digo. Yo estoy desde el 2016. No, eso es cierto. Eso lo tenemos clarísimo. Pero quiero decir, ¿han servido las veedurías? Yo creo que además hay un ejercicio que hace la veeduría distrital de apoyo a veedurías ciudadanas. Hoy tenemos veedurías en salud, en discapacidad, acompañamos el tema del metro, tenemos veeduría en la séptima, y se expresan, eso a veces es más noticia, a veces es menos, pero el acompañamiento de la veeduría es permanente. Y ese ejercicio de veeduría, porque además veeduría distrital, veeduría ciudadana, ese ejercicio de hacer veeduría, yo creo que es fundamental en una democracia, es fundamental para una ciudad grande como Bogotá. Aquí no hay ojos suficientes para todo lo que está pasando, cada vez deberíamos que no haya funcionado una vez, ¿qué significa? Que hay que fortalecerla. Pues eso es mi opinión, que no haya funcionado, no destruirla. Si puede hacer un balance de cuentas de lo que ha aportado la veeduría, que nos pueda comentar. Yo creo que en los últimos años además ha habido un énfasis, yo creo que además la veeduría ha sabido adaptarse a cambios institucionales en la ciudad, por eso revisar y ajustar temas de competencias, que no solo le puede pasar a la veeduría, le pasa a otras secretarías, eso siempre es importante, pero el trabajo en transparencia reciente es fundamental. Estamos a punto de tener política pública también. Desde el carrusel de la contratación, la veeduría comenzó a trabajar en 2013, 2014, con la veedora anterior, una política pública que le dio un mapa a esta ciudad precisamente para que eso no vuelva a suceder. También es muy importante el trabajo con las audiencias públicas, todo el proceso de rendición de cuentas. Acabamos de tener audiencias públicas en las 20 localidades. Más de 3.000 personas asistieron a eventos en los cuales la administración les rindió cuentas sobre cómo van las administraciones locales. Los 20 alcaldes locales con sus equipos les contaron cómo van, les contaron qué retos tienen para el 18. Los observatorios ciudadanos que apoya la veeduría distrital presentó resultados de una herramienta técnica que les dice con semáforos cómo los ciudadanos ve que va cada alcaldía local. Y luego hubo un espacio para hacer preguntas, y de todas maneras nosotros vigilamos que la administración local se lleve las preguntas, y las que no alcance a contestar presencialmente siempre las conteste. Yo creo que ese tipo de ejercicios que no se vuelven la gran noticia sí son muy importantes. Es decir, es una gran participación ciudadana, hubo preparación de parte de los ciudadanos, hubo presentación de los observatorios ciudadanos apoyados por la veeduría, hubo rendición de cuentas de los alcaldes sobre sus logros. Es un ejercicio, a veces uno ni siquiera se entera en su propia localidad de qué es lo que está pasando, y esos son ejercicios que valen la pena. Y el elemento que lanzan ayer, el de control social, porque es que además ustedes tienen unos premios de control social que cuando yo he sido jurado, incluso invitado por la veeduría, y me parece que uno ve unos ejemplos de control social ahí, que ve que es efectivo lo que están haciendo. Esa herramienta ahora, ¿qué es? Yo sí quiero aprovechar hoy porque es un momento muy importante. Desde el 2002 existe algo que se llama el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, el SDQS. De pronto alguno lo ha escuchado, se lo han recomendado, ahora se llama Bogotá Escucha, que le dieron un nombre mucho más. En todas las páginas web, cada ciudadano podía entra a ese enlace y pone una queja, una solicitud, una petición, describo qué fue lo que pasó, me atendieron mal en tal sitio, me dan una clave, y además yo puedo hacerle seguimiento. Eso ya existe desde el 2002. Bogotá era líder en temas de atención al ciudadano y habíamos perdido ese impulso.
Teníamos los superCADEs y recién inauguramos uno en Engativá, pero hace muchos años no habíamos vuelto a tener un superCADE, no habíamos mejorado el ejercicio de atención en la ventanilla, etc. Nosotros recogemos esa información que se recoge por el SDQS. Estamos hablando en un periodo de los últimos 15 meses, desde enero del 2017, de 371,000 requerimientos ciudadanos. Esa información es muy valiosa. Y lo único que hacíamos nosotros, con regularidad en la veeduría, era hacer un informe por vigencia que contaba cómo van los sectores, cuáles son los más graves, cuáles deben mejorar, cómo se comparaban con el año anterior, cuál es el tipo de queja que más se presentaba, cuál es la categoría, es decir, si eran peticiones, solicitudes, denuncias, etc. Ese informe lo hacíamos, trabajábamos con las entidades, etc. Desde el 2016 realmente lo comenzamos a pensar, pero todo el año pasado estuvimos trabajando en, ya existe todo esto nuevo de los datos abiertos, de la innovación, ¿cómo hacemos para que esa información tan valiosa, 371,000 datos en 15 meses, solamente en 2017 fueron 300,000 requerimientos ciudadanos? ¿Cómo hacemos para poner eso al servicio del control social? Creamos esta herramienta y invito a todos los bogotanos a que entren. Se llama Tablero Control Social, así, Tablero Control Social, seguido, .veeduriadistrital.gov.co. Yo entro ahí y voy a poder escoger, voy a poder filtrar por periodo de tiempo. Entonces digo, a mí me interesa, del problema que me interesa en mi localidad, lo que pasó en el segundo semestre del año pasado. Luego digo el sector, quiero saber educación. Luego quiero saber las denuncias o las quejas o los reclamos. Y la localidad, me interesa Usme, me interesa Ciudad Bolívar. En un mapa, además, muy fácil, es visible, es fácil de trabajar, está hecho para los ciudadanos. Y me va a dar muy gráficamente, fácil de entender, cómo se desempeñó en el periodo de tiempo, los diferentes requerimientos, cómo me los contestó la administración, si me los contestó a tiempo o se pasó. Y abajo me va a decir de todas las entidades del sector, educación, movilidad, entonces si es movilidad me dice secretaría y duda, cada uno cómo se desempeñó y cada uno si me está respondiendo a tiempo o no. Entonces, como ciudadano, voy a contar con una herramienta que cuando yo sepa cuál es mi tema específico, voy a poder decir cuál es la entidad responsable, si me está respondiendo los requerimientos. Ya no solamente frente a mi queja particular, ese sistema sigue existiendo y está bien, sino en general en la localidad. Por ejemplo, para los observatorios, para las veedurías va a ser fundamental como herramienta. Obviamente también, al tener acceso abierto, esperamos que haya un trabajo muy fuerte, estamos asistiendo a reuniones con las secretarías y con sus equipos directivos, porque imagínense, si es una buena herramienta para los ciudadanos, más aún los directivos, yo decía ayer, creo que cada directivo debería una vez al mes entrar y navegarse la página en sus temas y decir, he mejorado, he empeorado, ¿cómo voy? Es tiempo real, la actualizamos una vez al mes, está toda la información. Se puede acceder desde celulares, desde el computador, desde portátiles y es realmente una herramienta al servicio de la ciudadanía en Bogotá. Pues señor veedor, muchísimas gracias por estos segundos aquí con nosotros. No había venido y nos hacía falta hablar con usted, a tomar un cafecito, que nos lo despreció. Tenía mucho café, pero no se lo ha tomado. No, se lo puede tomar ya. No puede tomar tranquilito. Sí. Veedor, muchas gracias. No, Mauricio, Manuel, muchas gracias. Un saludo a todos, que es un muy buen día. Jaime Torres Melo, veedor distrital. Tenemos más para compartir con ustedes. Seguimos conociendo de cerca a los representantes a la Cámara que elegimos en Bogotá. Gabriel Santos, a continuación.